El alien Pogačar, con más brillo plutónico que nunca, celebraba eufórico su primera victoria en solitario en el Tour de France. No solo en 2024, sino en toda su carrera jamás había ganado él solito una etapa que no fuera contrarreloj. A diferencia de la etapa 2 en la que se le veía triste por ir de amarillo ante el aguante de Anchoa, tras el descenso del Galibier, Poggi ha roto sus miedos cual quinceañera en graduación escolar. El equipo Saunier Duval logra poco a poco entender que deben trabajar todos para Tadej y consiguen batir otro récord, pulverizando el esloveno registro de Nairito Quintana del año 2019, a pesar de que hoy no disfrutaron de los famosos vientos de cola, sino de un abrasador viento de cara. La peligrosa anchoa danesa Vingegaard intentó dar lo mejor de sí misma, con un rendimiento impresionante en su vida, pero no pudo completar su trabajo en los últimos kilómetros de etapa. Además, Richard Carapaz y decenas de escaladores más dicen adiós a sus remotas opciones de subirse al podium de Niza tras perder más de 3 minutos respecto al engorilado pedalista de Saunier Duval. Suscríbete para más contenido diario del Tour de France. Y ahora sí, sin más dilación, que comience el show. Antes de empezar la jornada, tuvimos la fortuna de conocer algunos de los más limpios secretos de las estrellas del pelotón para este gran depart, dentro del territorio donde hacía 10 días habían detenido a la mula Andrea Piccolo. Por ejemplo, el de Kevin Baquelin, el ganador de la segunda etapa de este Tour en Bolonia, que contó a la prensa francesa el proceso de su gran mejoría en 2024, basado en abandonar el chocolate en su dieta. No sabemos a qué tipo de chocolate se refiere, pero a Valentino Rossi o a Enervit Indurain le sentaba realmente bien este tipo de dulces. Suponemos desde luego que en el equipo Bretagne abandonado el Tramadol, que también le sentó a Quintana para sus dolores de espalda en 2022. Otro gran secreto descubierto ha sido el del alien esloveno, Tadej Pogačar, para aguantar las altas temperaturas soportadas en estos primeros días de competición. Y es que Poggi ha querido entrenar en salas cerradas con calefactores a más de 40 grados centígrados para sudar cual jovencito de 20 años delante de Jennifer López, lo que le ha proporcionado un mejor aguante al calor. Qué lástima que Michele Gaccioli y la momia de Man no pudieran haber entrenado en esa sala tan calurosa. En fin, otro secreto más de Saunier Duval junto a los sujetadores aerodinámicos, las salas de hipoxia, la nutrición con hamburguesas y helados o la música motivadora de Eminem. Y además, el hipster dopado Wouters celebraba el león conquistado por el rey de los mijines el día anterior. Otro más para la colección del hipócrita que guarda como trofeos los leoncitos conquistados junto a Lens. El perfil de la etapa ya es conocido por todos. La mayor innovación de Christian Prudhomme al incluir tan pronto una etapa muy corta, pero muy dura de montaña, con el larguísimo y tendidísimo Sestriere, el Mont Genèvre y el durísimo Col du Galibier por el lado, entre comillas, suave de l'Autoret, tras 21 kilómetros de ascensión a más de 2.400 metros de altitud. Una etapa muy similar, un homenaje en realidad a nuestro amigo del canal Bjarne Riis, que atacando en Mont Genèvre pudo lograr vestirse de amarillo en una legendaria etapa en el 96 y que hubiese sido aún más bestia si aquel día se hubiese podido ascender el coloso alpino. Sin duda, una motivación ideal para nuestra amada anchoa danesa, que en sus pensamientos soñaba con emular al héroe de todos los daneses y por tanto también nuestro héroe. Tras la charlotada de 170 kilómetros de descanso el día de ayer, era evidente que hoy los ciclistas debían realizar un esfuerzo no solo por los fans a los que deben su esfuerzo, sino también por amor propio. Y con el acertado recorrido del día con su Sestriere de partida, se cumplió por parte de todos. Calippo Solé, el gregario andorrano de Poggi, no paraba de frenar cualquier intento de fuga en el inicio de la jornada, y tuvieron que pasar 25 kilómetros y que el bot belga de Rabobank perdiese la fuerza sobrehumana que le caracteriza para que un grupo bastante numeroso de variados y peligrosos hombres lograran escaparse del lote. Por un lado,
Teníamos a dos Bretagne que han eliminado el chocolate de su dieta, como la cantante de Skyfall, el hijo del trampas Raúl García, y su compatriota hiperactivo Cristian Rodríguez. Los FDJ, con un marmadio que no se cortaba en entregar los famosos geles de cetonas a sus pedalistas en mitad de la etapa, colocaban a Valentín Madouas, el prometedor Gregoire y el arrogante hipócrita que quería destruir a Nairito, David Godú. El equipo de los judíos lograba incluir al extrañísimo Williams, quien sumaba 10 puntos en las dos ascensiones, demostrando que cuesta arriba las bicicletas de Sylvan Adams son aún más rápidas todavía que una Van Rysel. El muy mejorado 1X lograba colar a Aikin y al constante Johannesen, quien debía de pedirle consejo a su compañero Jonas de los Fiordos para engordar y ascender aún mejor. Verandas Williams celebraba la victoria el día anterior de nuestro Vini, incluyendo a un tipo que tenemos que vigilar muy de cerca, el belga que solo gana en Mallorca y colecciona abandonos, Kobe Cousins. El Banesto situaba la multiherramienta Lazcano en una etapa ideal para sus nuevas características mostradas en Dauphiné. Y Astana enviaba al tipo que se pasaba por casa de Michele Ferrari para hablar de geopolítica asiática, Alexei Lutsenko. Entre los 17 pedalistas fugados también estaba un tipo que ya en el inicio de la etapa, al más puro estilo Poggi, quiso ilusionar a su fandom, Mathieu Van Der Poel. El hijo del dopado por comer pasteles de paloma pensaría que después de no haber dado la talla en su terreno ayer, mejor hoy hacía show para las montañas, para no defraudar a su gente, de la misma manera que lo hacía años atrás con Stil Noxecon en las subidas del Giro de Italia. Sin embargo, Saunier Duval hoy se vistió de azul cartero norteamericano, y decidió que la trituradora Camino Valois se estableciese en pleno Col du Galibier. No se dio un respiro ni en los descensos. Calipo Solé estaba en su día. Tenía que justificar su inclusión en el All-Star Duval, y lo hizo con una potencia rodadora digna de sus mejores días, dejando en ocasiones fuera de punto incluso a su compañero, el mejor amigo de Poggi Belens, como si de verdad pensase que lo importante era batir el récord del Galibier de su otrora compi enemigo, Nairito. Esto hizo que la renta de los fugados no alcanzase más allá de los 2 minutos de ventaja, y varios de ellos, como el antiguo colega de Ferrari Lutsenko o el nieto del tratado por el Dr. Mavius, empezaron a pedalear a ritmo de cicloturista. Este último hasta se puso un chubasquero, pensando ya en tomarse varios cafés flat white viendo el partido de la Eurocopa de fútbol de los Países Bajos. Les recuerdo que si se suscriben a nuestro canal de fútbol Tiburones Fracasados y llegamos a las 4000 horas de reproducción, les traeré videos muy interesantes sobre dopaje en este sucio deporte negocio, así que anímense a hacerlo. Quien se animó a mostrar que estaba realmente en forma fue el Banesto Lazcano, que con una potencia de elefante fue capaz de ir dejando poco a poco a todos sus rivales de la escapada sin aliento, todo ello con viento de cara y mostrando una cara de esfuerzo similar a la que Jim Carrey interpretaba al ponerse la máscara en la película homónima. Un gran trabajo que le sirvió para subir al podium como el más combativo de la etapa, pero no tenía nada que hacer ante el trabajo de Polit, Calipo, el mejor amigo de Poggi, y Sivakov, que cada vez iban destrozando más al pelotón y dejando a la anchoa aislada, que perdía rápidamente la compañía de Kelderman, Benot o el militar Lemen. Adam Yates se puso al mando del pelotón a un ritmo demencial. Estábamos ya a cerca de 2000 metros de altitud, pero el pelotón iba tan estirado que parecían los últimos kilómetros de una etapa llana a nivel del mar. Cuando el Saunier Duval trituró a Lazcano, comenzó el auténtico show. La primera víctima de todas fue el hermano del tipo que trabajaba al frente del pelotón, el irregular pedalista británico de Orica, que está deseando recibir ya los paquetes de comida de los camiones del equipo Rabobank. Su compatriota y multiherramienta Pidcock era el siguiente favorito en quedar totalmente descolgado. Era evidente que no se iba a sacrificar por nadie en su equipo, al tener el ego por las nubes, como pudimos ver en el documental de Netflix, y también sabemos que el foco de su preparación stealth está en los Juegos Olímpicos un mes después, así que allí te esperamos, amable Tom. El líder Carapaz
dejó su faceta cara troll y fue el siguiente. Se había cruzado la frontera italiana y en Francia ya no podía dedicar sus éxitos a Valentina Gómez, por lo que con una sonrisa en la cara hacía llorar a Ecuador y seguía su camino, seguramente para intentar ganar una etapa en el futuro. Enric Mas, Derek Yee o no nacionalidad Blasov fueron los siguientes en decir basta ante la tortura que había preparado Drácula y Anetti antes de la etapa, si bien es verdad que su maquinaria no es del todo perfecta. Cuando Joao Almeida se puso a trabajar por primera vez en su vida para alguien, el danés perdió su principal apoyo en las montañas. El gregario de gregarios Jorgensen, quizá afectado por su caída hace 2 días, cedía y dejaba por primera vez desde 2021 a la anchoa sin ningún tipo de apoyo en las montañas. Estaba rodeado de sauniers, y aunque Yates ya no pudiera más, tuvo que ser Almeida quien gritase a voces a Juan Ayuso que se pusiera a trabajar de una maldita vez y dejara de ir atrás en el lote. Muy curioso el caso de este prometedor pedalista español, que hace 2 días estaba sufriendo demasiado por el calor. Imaginemos que en su habitación los calefactores estaban a menos vatios de potencia que la de Poggi, el excompañero del cuñado de Piccolo y de Michele Gaccioli. Sin embargo, hoy estaba en su mejor momento de forma jamás visto en una gran vuelta. Aguantaba sobrado con los mejores, y cuando se puso por fin a relevar a Almeida, entre ambos destrozaron a los pocos pedalistas que quedaban en el grupo. Eganito Bernal, Van Rysselgol o Kovet Ciccone se quedaban a pocos kilómetros de la cima totalmente sin energías, mientras el extraño dúo ibérico de gregarios pedaleaban con más potencia que nunca. Se veía como luz de luna machín. Desde el auto tenía que insistir a Ayuso para que siguiese trabajando para Poggi, quien efectuó el plan que desde el autobús le habían instado. A falta de 1 kilómetro a cima, en las rampas más duras del puerto con nieve en las cunetas, atacaba y dejaba atrás a todos salvo a una valiente anchoa, que pobrecita mordió el anzuelo de Saunier Duval. La táctica de quemar a todo el mundo salvo el español, que solo se coció a fuego lento, funcionó, y el ego desmedido del danés, queriendo asustar aún más al temeroso alien de días atrás, le perjudicó. Poggi apuraba las últimas curvas como si estuviese tumbando una motocicleta y aceleraba tanto en la salida de las mismas que al segundo intento, Jonas dijo: ¡basta ya! ¡Soy una anchoa de río! ¡No me tortures más friéndome al sol, Tadej! El esloveno coronó con 8 segundos de ventaja y empezó el show del descenso de 15 kilómetros hasta Boluar. Por detrás, Focusín Evenepoel mostraba un nivel imperial, que ahora silenciara más a su hater Lance, demostrando que su estancia en las salas de hipoxia granadinas y su repentina pérdida de casi 3 kilos de peso en 20 días le estaba dando las alas que a Primož Roglič parecía no dar su jersey de Red Bull, pasando por detrás del belga junto a un recuperado Carlos Rodríguez. En las primeras curvas del Galibier, el dorsal 11 se acojonó, vio agua en la carretera y no trazó de forma muy técnica durante los primeros kilómetros del descenso. La anchoa, a pesar de haberse perforado el pulmón hace 90 días en Olaeta, sí se atrevía a dar el 100% en esta sección con el objetivo de intentar recuperar los 300 metros que su rival le llevaba de ventaja. Pero no pudo ser, y en la segunda sección del descenso, la de la potencia sin control a más de 90 km por hora, la anchoa, que había reconocido este descenso tan solo 8 días antes, se quedó frita como en una sucia parrilla financiada con dinero árabe, exhausta, sin fuerzas. Focusín hizo honor a su mote y se puso nervioso, recordando su horrible caída en Lombardía en la que le pillaron con botellas finales en su maillot, trazando fatal las curvas y perdiendo en unos pocos metros lo que había sacado de ventaja en el último kilómetro de ascensión. Sin embargo, los últimos kilómetros eran terreno favorable para el Tadej, realizando un bonito duelo en el que el esloveno cada vez sacaba más terreno a la anchoa y Focusín recortaba al danés, al esquiador, al trabajador Ayuso y a Rodríguez. Finalmente, el alien cumplía su sueño de ganar en solitario, dedicándole el triunfo a todos los preparadores que años atrás tunearon su tonificado cuerpo en esta montaña haciendo un gesto de gorila, de liberación, de haber superado el miedo por fin al conjunto Rabobank y sus tropelías. Focusín, Anchoa y los demás llegaron 32 segundos después. No demasiada diferencia,
Lógico, tras una etapa tan corta y con final en descenso, pero suficiente para ejercer un pequeño golpe moral. Algo que pudimos ver reflejado en la cara de cansancio extremo de Vingegaard. Hoy sí, Poggi se subía al podium eufórico, celebrándolo hasta con Pollitt cuando entraba 25 minutos después en línea de meta. Hasta Cavendish estaba de celebración al salvar el fuera de control larguísimo de más de media hora para una etapa de 130 kilómetros. Todos felices, los que más, los de la empresa de calefactores. Su táctica funcionó. Enhorabuena.